Bendiciones, hermanos, de parte del Señor. Qué bueno poder estar un domingo más con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad, siempre, cada domingo, cuando venimos lógicamente a la casa del Señor, porque siempre nos hacemos iglesia cada vez que podemos tener este contacto, dice la Biblia que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que estamos ahora delante de nuestro Señor para poder glorificarlo, para poder exaltarlo, para poder agradecerle las bendiciones que nos ha dado durante esta etapa de crisis que hemos y estamos todavía muchos pasando, pero bendecidos y agradecidos de que Dios hasta el día de hoy ha mantenido siempre a su pueblo alerta. Gracias por estar escuchándonos cada domingo. Gracias por todas aquellas expresiones de cariño, de expresiones de amor, de afecto, de la bendición que son los mensajes para cada una de las personas que están recibiendo el mensaje de cada domingo. En esta ocasión, y estamos teniendo, y ustedes saben, estamos teniendo la serie Lo que dijo Jesús. Siempre prestamos mucha atención a lo que nuestro Jesús ha querido expresar, ha querido plasmar dentro del libro de Dios para que nosotros tengamos en cuenta claramente cuáles son específicamente sus palabras y entenderlas claramente. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Voy a repetir. Juan 13, 34 y 35. Yo he querido titular en esta ocasión el mensaje Amar con el amor de Jesús. Amar con el amor de Jesús. Dice así este pasaje. Dijo nuestro Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y si te fijas en el pasaje es claro y tenemos que mirar siempre todo lo que tiene que ver con el contexto, a quién se le dirige, por qué se le dirige, cuál específicamente es el interés de todo lo que el Señor quiere decir. Y en este momento está con sus discípulos, exclusivamente con sus discípulos. No está en el medio del monte hablándole a toda la multitud, no está ni siquiera en un tabernáculo, no está ni siquiera en una sinagoga, no está ni siquiera en el templo, está hablándole exclusivamente a sus discípulos. Y vuelvo a repetir el pasaje: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Estamos viviendo un mundo donde desgraciadamente el concepto amor se ha manipulado y se ha deformado de una manera irreal a lo que realmente es el concepto amor. Estamos viviendo en un mundo donde estamos encontrando que la falta de amor que se está teniendo está secando a la humanidad, está enfriando a la humanidad, y desgraciadamente en muchas ocasiones vemos que hasta los discípulos de Jesús los está secando. No es fácil vivir en un mundo donde se critica, donde hasta se ridiculiza el concepto amor. Ni siquiera se le da promoción al concepto amor. Se le da mucha promoción al concepto odio, al concepto venganza, al concepto hacer las cosas malas. Pero cuando hablamos de las cosas positivas, incluyendo en ellas el amor, vemos en el día de hoy la escasez de promoción, de aceptación de lo que es el concepto amor verdadero, como lo enseña la Biblia, la palabra del Señor. Estamos viendo a veces a nuestros padres que no nos demostraron ese amor. Y creemos que es una justificación, que yo no demuestro amor porque mis padres no me demostraron amor. Y lo alcanzamos como hasta una justificación, aún sabiendo de que nos faltó eso en nuestra vida. El egoísmo, la indiferencia, la violencia, la avaricia es el resultado
de la falta de amor que existe hoy en nuestros días. Lo estamos viendo en todas las cosas que están pasando últimamente y por no hacer, buscar historias en el pasado, lo buscamos en la historia de lo que está pasando ahora en nuestro tiempo, en lo que tú y yo estamos viviendo. La falta de amor que los seres humanos se tienen los unos de los otros. Cuando se habló de que comenzaba toda esta pandemia, la gente se abarrotó en los mercados, la gente se abarrotó en las tiendas y saquearon todo. Y usted llegaba allí a la tienda y no veía ningún tipo de alimento y no veía ningún tipo de cosas útiles que la gente necesitaba, porque a la gente no le importaba si la otra persona lo iba a necesitar también, y venían y acaparaban todas las cosas y los materiales y se los llevaban para su casa, y aquel mercado quedaba totalmente vacío. Hablando también del día de hoy, vemos rebeldías, vemos tiendas asaltadas, gente que tiene su negocio y que realmente no tienen culpa de la rebeldía o de la maldad o de la falta de amor que tiene otra persona, y vienen a sus tiendas y la saquean y la destruyen y acaban con toda esa tienda. Odios entre grupos, que si tú eres de tal grupo y si el otro eres de tal grupo, y que si tú piensas de esta manera o si yo pienso de esta manera, o que si tú tienes este concepto y yo tengo ese concepto. Aún reacciones, lo vemos, aún reacciones con relación al contagio. ¿Saben que esta semana fui a un restaurante con mi familia? Y cuando estaba allí en el restaurante estábamos sentados en la mesa. Y ahí estábamos conversando, toda la familia, porque habían familiares que habían venido desde muy lejos. Y estábamos conversando con ellos allí en aquella mesa, en español. Y precisamente había otra familia que estaba sentada en otra mesa. Y porque nos oyeron hablar en español, llamaron a la camarera y le dijeron que los sentaran a ellos en otra mesa, porque no querían estar ahí cerca de nosotros. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, humanidad? Que la falta de amor, la falta de ese sentimiento puro, maravilloso, hermoso, que es el amor, los estamos destruyendo a través de un concepto moderno, que es la frialdad. Vemos hoy día estadísticas de que se está usando más el alcohol que nunca. Como la gente está en la casa, como la gente no puede hacer fiestas, pues están comprando más alcohol que nunca y se está tomando más alcohol que nunca, y hay mucha gente más alcoholizada en el día de hoy de lo que habían antes. Hay más divorcios. Las parejas están más tiempo dentro de la casa, pelean, discuten, a veces hasta se entran a golpes y se llegan a divorciar. Está subiendo la estadística de divorcio con el coronavirus. Más separaciones entre familiares. No, no vengas a mi casa porque si vienes a mi casa me puedes contagiar. No, no te voy a presentar al bebé que acaba de nacer porque si te presento al bebé que acaba de nacer lo puedes contagiar. Hay más infidelidades. Hay más gente que está mirando más pornografía. Todo esto es una estadística de lo que está ocurriendo en el día de hoy, producto sencillamente de este diminutivo, microscópico, invisible virus. Malas relaciones entre los padres y de los hijos. Como están en casa, más tiempo ahora, peleen, discutan, se maltratan entre ellos mismos. Más abusos domésticos. Estamos viendo en las estadísticas que está creciendo el número de niños abusados dentro de los hogares. Más hijos que no conocían a sus padres. Los padres se pasaban todo el tiempo trabajando, salían desde por la mañana temprano, los niños iban para la escuela y ellos llegaban casi de noche cuando ya los niños estaban durmiendo, y ahora empiezan a estar en la casa y es cuando los hijos empiezan a ver a unos padres que durante mucho tiempo no se han preocupado por ellos, que no han tenido relaciones con ellos y desconocen que realmente son sus padres, y hay conflictos producto de eso. Estoy hablando de algunas cositas nada más de las estadísticas de lo que está pasando en el día de hoy y la falta de amor como sigue creciendo.
un virus está matando a las familias. Vemos hasta que en cualquier país y aún a cualquier sistema político se está sembrando el odio y la división dentro del mismo país. Y las autoridades, muchas autoridades hasta promueven, hasta líderes religiosos lo hemos visto, que hasta que se meten en política, promueven ese odio de separación entre los mismos gente de su propio país. Por eso es que Jesucristo sigue siendo la mejor respuesta. Cuando la gente puede entender que frente a todo esto que está pasando, que puede estar perjudicando, que puede estar secando, que puede estar destruyendo el poco amor que puede existir entre la madre, se levanta una iglesia donde proclama el mensaje de aquel que es la solución para esa falta de amor, que es Jesús. La Madre Teresa de Calcuta, que ustedes muchos han escuchado la historia de ella, dice que se dedicó o decidió dedicar su vida para poder ayudar a toda aquella gente que nadie ayudaba, a toda aquella gente que realmente nadie les importaba. Y ella quería dedicar su vida a poder ayudar a todo ese tipo de personas que nadie les ayudaba. Y en una ocasión a alguien se le acercó y le preguntó a la misma Madre Teresa de Calcuta, le preguntó: ¿cuál es el peor dolor que usted tiene? ¿Cuál es su peor dolor? Aquella mujer respondió: mi peor dolor es la soledad y el no sentirme querida. A los enfermos, decía ella, a los enfermos los puedo atender con medicinas, pero la cura para la soledad y para poder sentirme amada solamente es una, y es el amor. Eso que dijo ella no es nada nuevo comparado con lo que dijo el Señor hace mucho tiempo en la palabra del Señor. Y conocemos el pasaje de 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, en el que usted lo puede leer completo, que le llamamos el capítulo del amor. Ahí en el último versículo de ese capítulo, el versículo 13, dice así: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Están estos tres, pero el más grande, el mayor de ellos, es el amor. La Biblia, la palabra del Señor, aclara que no hay cosa más importante que podamos buscar los seres humanos que ese amor. Dice el pasaje que estábamos leyendo de las palabras que dijo Jesús, dice: hay un nuevo mandamiento. Y cuando hablamos de un nuevo mandamiento, el pueblo de Israel recordaba aquellos 10 mandamientos, y ustedes conocen los 10 mandamientos que aparecen allí en el libro de Éxodo, el capítulo 20. Cuando ahí aparece no harás esto, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y usted sabe toda esa cantidad de mandamientos que aparecen, los 10 mandamientos que conocemos muchísimo y que el pueblo de Israel conocía muy bien y conoce aún muy bien. Y aún mismo Jesús, cuando estaba en el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, que Jesús le preguntan acerca de esos 10 mandamientos, él resumió esos 10 mandamientos en 5 con relación a Dios y en 5 con relación al ser humano. Por eso que dice ahí el pasaje de Mateo 22, 36 y 39, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es resumiendo aquellos primeros 5 mandamientos, y los otros 5 mandamientos los resume en el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, cuando estamos hablando del concepto de amor que está expresando Jesús en estas palabras que estamos analizando en el día de hoy, no estamos hablando nada con relación al amor de Dios, no estamos hablando nada con relación al amor al prójimo, sino Él se ha sentado con sus discípulos para hablarles de un amor, como quiero hablarles en el día de hoy, para hablarles de un amor que en muchas ocasiones hemos olvidado, y es el amor hacia nuestros propios hermanos, hacia nuestros propios
discípulos, hacia nuestra propia gente que siente, que vive, que se apasiona, que lee la palabra, que ora, que va a la iglesia contigo. A esa gente es lo que habla el pasaje. Jesús no necesitaba su poder para poder lograr la fe en las personas. Lo que necesitaba era su amor. Era el poder del amor, no el amor al poder. El amor es activo y por ende, si es activo, es algo que se debe practicar. Es algo que debemos tomar como modelo en nuestra vida y utilizarlo diariamente. Y no es algo que vamos a utilizarlo cuando le vamos a regalar a una persona algo, o cuando le vamos a ayudar en algún momento de crisis, o cuando vamos a sencillamente nada más que orar. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que es amarlo siempre. El amor es activo y ponlo a trabajar. Este mandamiento nuevo, aparentemente ya se había dicho, y quizás algunos pudieran, hasta en el día de hoy, relacionarlo y decirles, está hablando del mismo concepto que aparece allí en Levítico 19, versículo 18, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es ese concepto. No es ese concepto de lo que está hablando Jesús específicamente en estos pasajes que estamos refiriendo de lo que dijo Jesús. Los israelitas amaban a los israelitas y le costaba un trabajo tremendo unirse a cualquier otro tipo de raza o de concepto. Hasta en el día de hoy tienen esa regla que deben casarse hasta con la gente del mismo país y la misma sangre y tipo de personas. Lo nuevo de este mandamiento era que ahora era un mandamiento que venía de parte de Cristo. Ya no eran los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Ya no eran aquellos mandamientos donde tenían que ver la relación con Dios, que lógicamente siempre tenemos que buscar esa relación con el Señor y ese amor con el Señor. Era un mandamiento que venía ahora de las palabras del Señor Jesucristo con relación a sus discípulos, con relación a toda aquella persona que quiere seguirlo a Él. Este mandamiento, y por ser mandamiento, no es una opción. No te está diciendo la Biblia o no te está diciendo el Señor en este momento, cuando le dice un nuevo mandamiento te doy. Un mandamiento es una orden. Un mandamiento es algo que tenemos que hacer. Un mandamiento es algo que tenemos que seguir. Un mandamiento es algo que tenemos que plantar en nuestro camino y poder andar con Él. El Señor dice en el pasaje, yo te doy ahora un nuevo mandamiento a ti, discípulo. Yo te doy un nuevo mandamiento a ti, hermano y hermana. A ti yo te voy a dar, de parte mía, de parte del Señor Jesucristo, te voy a dar un mandamiento totalmente nuevo que tienes que prestarle atención. Iglesia, despierta. Tienes que prestar atención a lo que Jesús está diciendo. Hay que unirnos a nuestros hermanos. Hay que unirse a toda esa fila de discípulos que hay en el mundo entero y amarlos, como Jesús dice que debemos amarlos. Los mandamientos del Antiguo Testamento, si te acuerdas, los mandamientos del Antiguo Testamento decían, no harás esto, no harás esto, no irás por acá, no utilizarás esto. Pero cuando habla ahora y este gran mandamiento, este nuevo mandamiento que Jesús está expresando en este versículo, el mandamiento dice, ahora vas a hacer. Ahora se trata de hacer. Y la parte ahora importante es amar como Jesús. Hay muchas personas en este mundo que se están muriendo por un pedazo de pan. Hay muchos países pobres, hay mucha hambre en muchos lugares y hay mucha gente que desgraciadamente se están muriendo por un pedazo de pan. Pero quiero que sepas que hay mucha más gente que se está muriendo por un poco de amor. Y la humanidad que estamos viviendo hoy día, moderna, como decimos en muchas ocasiones, está matando, está secando, está destruyendo ese argumento válido, vital, que se llama amor. Y Jesús está llamando la atención a la iglesia. Jesús está llamando la atención a ti discípulo. Te está llamando la atención para que puedas prestarle atención
a los otros discípulos y puedas amarlo de la manera en que Él los ama. Jesús elevó este amor a un nivel mucho más grande, superior a todos los demás. Así como Él los amó a ellos, deberían amarse entre ellos. ¿Te das cuenta de lo que dice el Señor? De la manera en que el Señor Jesucristo los amó a ellos, de la manera en que durante todo el ministerio Él le demostró el amor a ellos. Ahora le está diciendo Jesús, al punto de llegar a su partida, a estar con su Padre Celestial, le dice a sus discípulos, ahora que yo me voy, ustedes tienen que amarse de la manera en que yo los amé a ustedes, entre ustedes mismos. Jesús ofreció su amor a los que no creían en Él, a los que lo traicionaban, aún a los que se le oponían. Y lo último que hizo Jesús con sus discípulos fue demostrarles ese amor. ¿Recuerdan ustedes que una de las últimas cosas que Jesús hizo con sus discípulos precisamente fue llamar la atención a todos ellos y decirle, les voy a lavar sus pies? Y Jesús lavó sus pies en señal de amor, de servicio, el uno para con el otro. Cuando habla el pasaje ahí en Efesios 5:2, dice el pasaje, andar en amor como también Cristo nos amó. Es vivirlo diariamente, es caminar con ese amor, es sentirlo como el estilo de vida que lo voy a utilizar todos los días. No se trata del sentimiento de amor, sino de acciones de amor. El amor que Jesús demostró en acción. El pasaje mío favorito, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese amor de Jesús vive en mí. Esa forma de Jesús vive en mí. Ese sentimiento de Jesús vive en mí. Esa manera de yo poder ver a los demás discípulos, a los demás que sienten como yo por Jesús. Eso es lo que Jesús está llamando. Jesucristo vive en mí. Dice ahí el pasaje, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan fue, cuando escribe estas palabras, Juan fue la única persona que se dio cuenta cuando Jesús estaba hablando de que había uno de esos 12 discípulos que lo iba a entregar. Juan parece que fue el único que se dio cuenta, porque dice la Biblia que los demás parece que no se dieron cuenta de que estaba diciendo el Señor. Pero Juan se dio cuenta, y no solamente se dio cuenta de eso, sino también lo plasmó. Y digo que se dio cuenta porque lo escribió en el libro. Y fue interesante porque no solamente escribió en el libro de que Jesús había dicho que alguien lo iba a entregar, sino que se dio cuenta que en ese momento, cuando él lo dijo, Judas se levantó de ese lugar y se fue. Lo que hace ver que uno tiene esa fe en Jesús es amar a los hermanos y demostrarlo. Eso es lo que está pasando hoy. Dice la palabra del Señor cuando habla de este pasaje. Yo quiero que ustedes se amen entre ustedes los discípulos. Se amen de la manera en que yo los amé a ustedes y les demostré a ustedes mi amor. Quiero que prestes atención a lo que el Señor claramente en sus palabras está diciendo. Yo quiero que ustedes se amen entre ustedes, hermano, hermana, miembros de la iglesia, de la misma iglesia, dice el Señor. Yo quiero que entre ustedes se amen de la manera en que yo los amé a ustedes. Porque de la manera en que ustedes van a amarse, y la manera en que ustedes se van a unir, y la manera en que ustedes se van a demostrar ese amor que yo les he enseñado a ustedes, cuando la gente pueda ver a eso, cuando la gente vea el amor que ustedes se tienen, van a descubrir que entonces ustedes son mis discípulos. Y van a aprender de ese amor. Eso dice el pasaje. Nos van a conocer por el amor que tenemos los unos a los otros, porque es el amor de Jesús. Jesús no les dijo a sus discípulos que serían sus verdaderos discípulos si iban a ser miembros de la iglesia tal,
o iban a ser miembros de la denominación tal, o si iban a ser los que solamente están del país tal, o que iban a seguir las reglas específicas tales. Si lo le dice el Señor, van a ser verdaderamente mis discípulos. Ustedes de veras los voy a considerar verdaderamente mis discípulos, de la forma en que ustedes se amen entre ustedes mismos. ¿Te das cuenta de lo que dice el pasaje? De la manera en que nosotros nos amamos. Al lograr este mandamiento hay dos cosas muy importantes que podemos lograr. Una es que estamos demostrándole al mundo que somos verdaderamente discípulos de Jesús. Segunda, que podemos lograr esa paz que el mundo nos está enseñando. La gente debe descubrir que somos discípulos de Jesús por la manera en que nos amamos entre nosotros. ¿Te das cuenta de lo que dice Jesús? La gente va a descubrir que somos discípulos de Jesús por la manera en que nos ven amarnos entre nosotros mismos. Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hemos visto en iglesias que hemos llegado, personas que se sientan en un lado del área de los bancos y otros se sientan en otras áreas porque no quieren estar juntos. ¿Dónde dejaron este mandamiento nuevo del Señor? El amarnos a nosotros, los unos a los otros, para que la gente pueda darse cuenta que somos verdaderamente discípulos de Jesús. Lo que convence al mundo de hoy es la manera en que nosotros amamos a Jesús y nos amamos entre nosotros. Debemos ser conocidos en el mundo de hoy por ese tipo de amor. Amar es hacer algo aunque el otro no lo merezca. Este nuevo mandamiento no se refería en amar al enemigo o a amar al prójimo, porque eso ya se había dicho en Mateo 5:44, dice allí: yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que se aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso no es el amor que está hablando Jesús en estos versículos que estamos estudiando en el día de hoy y analizándolo. Está hablando del amor que tú tienes para esos discípulos que son como tú. A veces me da esta tristeza, me da esta mucha tristeza cuando vemos gente en Facebook que pone un mensaje, que pone un texto, que pone una expresión, o que pone hasta un versículo de la Biblia, y hay personas, discípulos entre comillas, aparentes creyentes, aparentes cristianos, que empiezan a atacar y empiezan: usted está equivocado, y insultan a la persona y dicen horrores a la persona porque la persona escribió algo que la persona estaba en contra. Y si es de interpretación bíblica, peor todavía. He ido a ciudades donde hay muchísimas emisoras, entre comillas, cristianas. Y es triste, pero muy triste, porque oyes hablar en la misma emisora. La emisora empieza a criticar, empieza a condenar, empieza a maldecir a otras religiones, a otras iglesias, a otros cristianos, cuando realmente el mandato del Señor, ese mandato especial del Señor, muy especial que te ha declarado la palabra, es que debes amar a ese discípulo. Y eso no es amor. La gente no está viendo el camino de Jesús porque nosotros los discípulos no lo estamos amando. La gente de hoy no quiere seguir y conocer el amor de Jesús porque realmente nosotros no lo estamos demostrando entre nosotros, ese amor. Y eso es lo que está diciendo precisamente Jesús en este pasaje. Ellos conocerán de la manera en que ustedes se están amando y van a conocer ese amor y van a querer estar dentro de ese amor. Iglesia, tenemos que amarnos. Tienes que amar a tu iglesia, tienes que amar a tu pastor, tienes que amar a aquellos discípulos que están allí en tu congregación. Ama a tu gente. Es un mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es una orden.
que amar a nuestra congregación. Hay que amar a nuestros pastores. Hay que amar a nuestros líderes cristianos en las iglesias. Ámelos, iglesia. Es un mandato del Señor. Defienda a la iglesia en el día de hoy. Levántese con fuerza. Necesitamos, el mundo de hoy está tratando de destruir la iglesia. Y lo está ganando porque hay mucha gente dentro de las iglesias que realmente no están demostrando que son los verdaderos discípulos que Jesús dice en su palabra que deben ser. Concluyo diciendo, los discípulos de Dios están volviendo a las iglesias. ¿Están amando a los otros discípulos como Jesús los ama? Estamos oyendo hoy en muchas iglesias que están diciendo, los pastores me están diciendo, no, ya abrí el templo para que la gente se pudiera congregar. No todo el mundo está viniendo, pero hay gente que está viniendo a nuestro servicio. Pero me llama mucho la atención los comentarios muchas veces que me dicen muchos hermanos. Lo que están oyendo de algunos llamados hermanos que llegan allí a la iglesia. Expresiones como no te acerques, no me des la mano, cuidado no me toques, lávate las manos. Y lo que necesitamos escuchar, y no lo estoy escuchando en muchas iglesias, el escuchar más, Dios te bendiga, te queremos mucho, estamos muy preocupados por ti, estamos orando por ti y por tu familia. ¿Hay algo en lo cual podemos hacer por ti? ¿Tienes necesidad de algo? Y si oímos por alguna de esas casualidades que alguien que llega a la iglesia te dice a ti, tengo un familiar que adquirió el virus, pues corre. La persona corre y no busca ese amor. Ese amor que debe existir entre los discípulos. Seamos los discípulos de Jesús hoy. Que los vean tanto amor que hay entre nosotros, que ellos mismos deseen ser discípulos de la manera en que nos amamos. Ayudemos a que todos aquellos que están buscando que las iglesias mengüen, que las iglesias se destruyan, que las iglesias se cierren, que los hermanos cojan miedo y no quieran ir a la iglesia, que la gente se quede en su casa y pueda ver en la televisión cualquier video cristiano. Que toda esa gente que está luchando por lograr aplastar la iglesia pierdan en su intento. Y quizás tú puedas estar pensando diciendo, no, el Señor es el Señor de la iglesia y Él lo va a hacer como Él quiere. Él te tiene a ti como discípulo. Dios va a hacer su parte y tú vas a hacer la tuya. Ama a tus hermanos que son discípulos como tú. Únete a ellos. Demuéstrales que realmente, como dice la palabra, eres discípulo de Él y obedeces tu mandato. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10, te dejo un versículo que es muy fuerte con relación a este mismo tema. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Escucha bien lo que dice el Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Has pensado lo que el Señor está diciendo? No lo estoy diciendo yo. No es la opinión mía, no es el criterio mío. Es lo que dice la palabra del Señor. Ama a esos discípulos. Busca la manera de que la gente pueda ver que efectivamente tú amas tu iglesia. Me encantaba mucho cuando a veces iba a una iglesia y yo veía camisetas que decían, yo amo a mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Iglesia, ámala. Iglesia, despiértate. Iglesia, hermano o hermana,
Es momento de mostrarles al mundo de hoy que amamos a nuestros hermanos, que amamos a nuestras hermanas, que amamos a nuestra congregación y que la gente pueda ver en ese amor, como lo dice Jesús, el amor de Jesús. Y que realmente nos identifiquemos de esa manera. Porque somos, dice, mira cómo se aman. Mira cómo se unan, como en aquella iglesia primitiva. Necesitamos buscar ese espíritu de la iglesia primitiva que se está perdiendo en el día de hoy. Únete a la iglesia, no tengas miedo. No te acobardes. No te pongas al final de la línea. Lucha por esta fe. Lucha por esta. Hay mucha gente que necesita conocer la fe que tú conoces y todavía no lo conocen. Pero le estamos mostrando a un Jesús frío, le estamos enseñando a un Jesús que entre nosotros mismos ni siquiera nos amamos. Ama a tu iglesia, ama a tu congregación, ama a tus líderes, ama a toda aquella persona que puede estar pasando necesidad. Ese es el mensaje de hoy de Jesús para ti, para mí. Amar a los discípulos, amar a las hermanas, amar a los hermanos, amar a toda aquella persona que es tan discípulo de Jesús como yo. Ámalos de veras, pero ámalos como lo dice Él, de la manera en que Él nos ha amado a nosotros. Dios te bendiga, iglesia de hoy.